Vamos a aprender en este vídeo cómo afrontar y cómo gestionar una inspección de un certificado energético. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aridar. Este vídeo está entroncado en Cataluña, o sea que estamos hablando de qué ocurre cuando te inspeccionan un certificado energético en Cataluña. No quiere decir que sea una inspección física, es decir, que alguien vaya a tu despacho y te diga, oiga, enséñeme este certificado energético a ver si usted lo ha hecho bien, tal y cual. No, se trata de una inspección que se hace aleatoria por parte de, digamos que tú al año haces 200, 300 certificados energéticos, pues lo más probable es que te toque una o dos veces al año, pues una inspección aleatoria de alguno de tus certificados, y para ello la oficina correspondiente que hace la inspección relacionada con la Generalitat, con el Institut Català de Energía en este caso, pues escoge un certificado tuyo y lo inspecciona. Y por lo pronto, cada año, yo estoy hablando aquí de mi experiencia, no sé de la experiencia de otros profesionales del sector, pero según mi experiencia, cada año, pues siempre uno, y a lo sumo dos certificados energéticos, pues son inspeccionados y aparte te dicen que tienes que cambiar cosas. Y te viene un email. Te viene un email por parte de la Oficina de Gestión y de Control de los Certificados Energéticos. Y claro, yo ahora porque ya estoy acostumbrado a esto, pero la primera vez que vino un email de control, pues la amígdala se me puso como un abanico, porque es cuestión de supervivencia, ver qué es esto, control, aparte de estos emails que vienen con unos encabezamientos ya en mayúsculas que dicen control, control, control. Estos emails que redactan de manera que siempre... Además, es que no falla porque estos emails o vienen siempre durante las vacaciones o vienen el viernes por la tarde. No sé cómo se las arreglan, pero o vienen durante las vacaciones o vienen el viernes por la tarde, y últimamente a mí me ha pasado así. Pero bueno, esto habría que explicarlo en otro vídeo aparte. El caso es que email de control y ya tú te pones súper nervioso. Bueno, ahora ya no, pero las primeras vez y la segunda vez, pues te ponías nervioso. Abres el email y dice, se ha encontrado algunos errores en su certificado energético, y te dan la lista, Y aquí tienes que tener la cabeza bien fría, porque, según mi experiencia también, os aseguro que prácticamente el 90% de las veces que me han requerido por algún error en un certificado energético, no ha habido tal error. Y el otro 10% ya eran cosas más discutibles, de temas técnicos que se podían interpretar de una y otra manera. Y bueno, para no estar perdiendo el tiempo, pues al final hacías lo que ellos te decían, pese a que tú sostenías tu versión. Pero el 90% de bueno, vamos a darle el 80% para cumplir con el principio de Pareto, un 80-20. El 80% de las veces que ha habido un control por parte de un certificado energético, pues los enunciados en donde se decía que se tenía que cambiar el certificado energético para mí no han sido correctos, y así lo he reportado. Aquí tienes dos opciones: o bien cambiar el certificado energético y sustituirlo, y dando fe, haciendo el mismo trámite de enmienda administrativa que ya he explicado en otro vídeo, sustituir todos los aspectos técnicos, hacer un nuevo certificado rectificado y sustituirlo, sustituir el anterior que supuestamente estaba con los errores, o puedes decir que no estás de acuerdo con la apreciación de los técnicos que te han hecho el control y que tu certificado energético es correcto, explicando por qué. Lo que sí que te tengo que decir, claro, es que vas a tener que hacer trabajo extra, tanto para cambiar el certificado energético o para demostrar que tu certificado energético es correcto. Y esto tal vez es la única molestia que desprenden estos controles, porque además estos controles de certificados energéticos suelen aparecer 1 o 2 años después de que haya sido emitido el certificado energético, cuando ya tu cliente ya ni siquiera es propietario del inmueble, y como necesites cambiar algo, contactar algo, pues a ver cómo contactas tú con el nuevo propietario del piso para que te dé algún dato que el cliente en su día no te pudo dar o no necesitaba. O sea que esto es otra cosa, que el trabajo no te lo va a quitar nadie, y para mí es la única molestia real del asunto. Pero ya os digo,
el 80% de las ocasiones los argumentos de control no han sido correctos bajo mi punto de vista y he conseguido demostrar que yo tenía razón. Voy a poneros un par de ejemplos para que veáis por dónde van los tiros. Y un argumento típico es el que en las medidas de mejora se tenía que incluir un estudio económico. Y este estudio económico efectivamente es obligatorio. Ahora, a partir de junio de 2021, que es cuando se refundió el Real Decreto 235/2013 por el Real Decreto 390/2021. Pero no antes. Antes no era obligatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que analizan un certificado energético de antes de ese refundido del Real Decreto, se piensan que el certificado energético es de después de ese Real Decreto y resulta que fue emitido antes y piensan que el estudio económico es obligatorio de las medidas de mejora. Y no es así. Y tú tienes que coger la ley antigua y la ley nueva, hacer un texto explicativo copiando todos los artículos donde pone una cosa y donde pone otra y mandarlo a la oficina de control, lo cual es un trabajo considerable. A mí me costó media hora hacer esto en el primer control que tuve de este tipo, pero evidentemente tú tienes razón. Si tú emites un certificado energético antes de junio de 2021, el estudio económico no era obligatorio. Otro ejemplo típico, y es que te dicen que no has considerado algunos cerramientos. Esto me pasó también en otra ocasión. No has considerado algunos cerramientos que pertenecen a la envolvente térmica. Para hablarlo bien claro, y es que, por ejemplo, si tu inmueble tiene 4 fachadas, vamos a suponer que es un chalet que tiene 4 fachadas, que tiene el suelo que da una planta de garaje y que tiene la cubierta que es un tejado a 4 aguas. Pues poco menos que te están diciendo que no has tenido en cuenta una fachada. Y bueno, esto en un chalet estaría clarísimo, pero esto me lo han dicho a mí en un inmueble que tenía solo una fachada del exterior, una casa, un piso de una planta baja de un edificio que solo tenía fachada al exterior, una fachada. Y me decía que faltaban fachadas. Y claro, uno tiene que estar diciendo ya, no, mira, solo hay una fachada al exterior y las fachadas que probablemente vosotros habéis pensado que faltaban, pues eran fachadas adiabáticas. Adiabática quiere decir que no se produce intercambio de calor entre un espacio y otro, entre el espacio 1 que divide la fachada, el espacio habitable, y el espacio 2 que divide la fachada, que puede ser habitable o no habitable. Y en este caso, yo recuerdo que el espacio 2 precisamente era una zona de edificio común. Una zona común es un edificio. Neutras, o sea, no un local comercial ni el exterior. Y en estos casos se considera fachada adiabática. ¿Puedes ponerla como partición? Puedes ponerla, pero te aseguro que no va a variar el resultado. La teoría es clara, es un espacio en donde no hay intercambio de calor entre un espacio habitable y no habitable. Así lo dice además el manual de los programas de certificación energética, y así lo expliqué en el control correspondiente y evidentemente fue aceptado. Este es un segundo caso. Otro caso que te sueles encontrar es que, y esto también ha pasado bastantes veces, es que te digan que faltan algunos datos de los propietarios. Ya sabemos que para hacer las solicitudes de certificado energético en la hoja de solicitud tiene que estar tanto nuestros datos como los datos del propietario, representante propietario. Pues aquí ha habido dos variantes. Aquí me han dicho que en el mismo programa de certificación energética, en este caso el CE3X, que es el programa de certificación energética del Ministerio de Industria destinado a edificios existentes, pues en la primera hoja donde aparecen los datos del técnico certificador y los datos del propietario, pues que tenían que figurar los datos del propietario. No tienen que figurar en el programa C3X. No tienen que figurar. No hay ninguna ley que lo diga. Y yo, de hecho, nunca lo hago. Nunca lo hago porque considero que la ley de protección de datos ya es lo suficientemente clara y considero que mientras que los datos del propietario estén en la hoja de solicitud, no los tengo que poner en el C3X. Después de tener uno o dos requerimientos conforme a que faltaban los datos en el C3X, pues al final, como me tardaba un par de segundos en ponerlos, pues al final los he terminado poniendo. Pero esto tampoco se sostiene por ninguna ley. No tienes que ponerlos. Y la otra variante es que digan que los datos del
propietario no, que los datos del propietario no concuerdan, que no hay concordancia. Es decir, que en una solicitud aparezcan unos datos y que a lo mejor en el programa C3X aparezcan otros. Esto también me ha pasado y evidentemente también no al lugar. Por mucho que revisaba estas cosas, pues eran prácticamente iguales. ¿A qué? Se distinguían en una tilde, en un espacio no contado. Pero los datos en sí, DNI, todo, absolutamente email, número de teléfono, eran iguales. Se trata de un gran hermano que aquí, más que lo que cuenta es hacer un trabajo correcto, lo que cuenta es que todo el mundo esté registrado. Yo francamente no lo entiendo. Y pese a que para no perder el tiempo, al final terminaba metiendo los datos en el CE3X también, en el programa CE3X, pues lo considero hasta absurdo. Es decir, en el último caso en el cual se me hablaba de la discrepancia de datos, lo que hice fue decir claramente que no había ninguna discrepancia de datos. No había ninguna discrepancia de datos y que tampoco consideraba acertado esa observación por parte de la Oficina de Control de Certificados Energéticos. De hecho, esto me pasó también en esta famosa discrepancia de datos en una dirección de una IT, que se empeñaron durante 2 requerimientos en una IT en decir que la dirección del edificio que yo había puesto no coincidía con la dirección del edificio real, cosa que era un error, porque yo la analicé varias veces y era exactamente lo mismo. No sé de dónde sacaron, el caso es que no hice ni caso, seguí poniendo la misma y al final me la aceptaron. Estas son las cosas que uno nunca entiende por qué las hacen. Yo lo que estoy más convencido es que realmente cuando hacen un control van tocando ítems típicos, haciendo cortas y pegas, a ver si el técnico certificador realmente conoce cuál es su trabajo o no. Y desde luego, estoy convencido de ello, porque lo que no es normal es que el 80% de los requerimientos que haya recibido pues hayan sido refutados y el otro 20% pues se les haya hecho caso poco menos que para cumplir la papeleta y para que no estuviesen haciendo más controles, porque al final uno también tiene que recurrir a las tácticas del coaching y es que a veces uno prefiere ser feliz que tener razón. Pero bueno, ha habido casos, repito, que ha habido 4 observaciones en un control de un certificado energético y las 4 han sido erróneas. Las 4 han sido erróneas y las he tenido que refutar con 1 hora de trabajo extra. Eso sí, que esto es, repito, el principal problema que veo, no es refutar las afirmaciones, porque para eso hay que ser lo suficientemente humildes para decir, oye, yo también me puedo equivocar, pero cuando no me equivoco también tengo que justificar que no me he equivocado. Pero el tiempo que se pierde, entre comillas, es el que realmente a mí me sangra un poco, porque son trabajos que se hicieron hace 2 años, son trabajos que cuesta mucho recuperar, agua pasada no mueve el molino, y los controles son generalmente de certificados energéticos emitidos hace 1 y 2 años. Y bueno, ya la anécdota final, que ya la he mencionado, y es que parece ser que los viernes por la tarde, y parece ser también que estos controles vienen a la hora de comer siempre, 3 de la tarde, o en épocas vacacionales, pues no lo sé realmente. Y aquí hay un tema también importante y es que dan 10 días laborables, 10 días hábiles para subsanar todas las deficiencias que se hayan encontrado o para demostrar que las deficiencias no son tal. Imagínate que esto te coja en medio de unas vacaciones. En el mes típico de vacaciones o en junio, agosto, septiembre o lo que sea. Que incluso ni miras el email. Pues hay que tener un poco, no sé, yo opino que las cosas se tienen que hacer también un poco racional, porque a mí, por casualidades de la vida, me suelen llegar estos controles, el control anual, como yo lo digo, me suele llegar siempre pues en época vacacional. Así que vamos a resumir, esto es un poco también las batallitas del abuelo Cebolleta, pero vamos a resumir y lo que tenéis que hacer cuando os llega un control de un certificado energético es, sobre todo, 1, mantener la calma, 2, analizar bien dónde están los errores que habéis cometido, subsanarlos y si consideráis que no habéis cometido errores, pues evidentemente tenéis que demostrarlo. ¿Tenéis que perder tiempo de demostrarlo? Sí, tenéis que perder tiempo, pero demostrarlo. Porque al fin de cuentas, muchas veces
en estos controles también nos sirve un poco para aprender, para refrescar la ley y para darnos cuenta que a lo mejor hemos cometido alguna imprecisión por ahí. Pero yo os repito, si habéis hecho bien el trabajo, lo normal es que la mayoría de los elementos de control los podáis refutar. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.